Vamos a pedir al pastor que nos ayude a leer en Jeremías 33, versículo 3. Jeremías 33, versículo 3. Al pastor, Jeremías 33, versículo 3. Sí, yo digo que vayan cogiendo la cita para que después podamos degustarla en la casa y seguir profundizando en lo que se vaya a hablar hoy. Vamos a ver que se le meten unos anuncios a esto aquí que uno no sabe de dónde vienen. Sí. Gloria a Dios. Hay unos anuncios que se meten aquí, pero ya estamos aquí. Jeremías 33, 3. Sí. Es una cita que todos no sabemos, pero casi siempre es importante escucharla con humildad, porque probablemente esa cita que estamos acostumbrados a recitarla, hoy nos hable de otra manera. Amén. Dice la Biblia Amén. en el nombre de Jesús: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Vamos a leerlo otra vez, pastor. Por favor. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Mi esposa va a estar traduciendo. Como pastor a dizer, Como acaba de decir el pastor, passage ça nous ka habitué avec longtemps de l'empile. este pasaje, es claro que si estamos acostumbrados a escucharlo miles de veces, a recitarlo. Et c'est Jérémie qui est un prophète qui écrit ça. Fue Jeremías, que fue un profeta que había escrito ese capítulo. Il dit, bon Dieu dit comme ça, relève la pour répondre. Y dijo así, y dijo Jeremías, que Dios dijo, clama a mí y yo te responderé. Bon Dieu dit, n'importe monde qui relève la pour répondre. Dios dice, cualquier persona que le clama, él le va a contestar. Ça son promesse. Es una promesa de parte de Dios. Dieu pas capable de mentir. Dios no miente, Parce qu'il est campé des paroles. porque respalda siempre su palabra. Dieu dit, relève ma pour Dios répondre. dice, clama a mí y yo te responderé. En tant qu'intercesseur, Siendo intercesores, faut nous connaître la pour relève, bon Dieu qui la pour répondre. tenemos que entender, tenemos que estar conscientes que cuando llamamos al Señor, que Él nos va a contestar. Sans doute. Sin duda. Il n'est pas trop busy pour répondre. Dios no está de que muy ocupado para contestarnos. Il promet si nous relève, il dit relève. Dios no ha prometido, es una promesa de parte de Il dit Dios. relève, il ordonne pour nous relève. la pour Dios répondre. nos da una promesa, nos ordena a que lo llamemos. S'il dit relève, en puis il campé des paroles, il dit la pour répondre. Si Él te dice que llámame, eso significa que Él siempre respalda su palabra. Il promet, il dit ma pour répondre. Él nos promete, Él nos da esa promesa que Él nos va a contestar. Dieu dit comme ça, relève ma pour répondre. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Comment faire des fois nous prier comme si nous pensions nous pas une réponse? Porque que a veces que oramos y pensamos que no habrá respuestas. Ça, c'est pas nature de Dieu. Eso no es la naturaleza de Dios. Si vous relève Dieu, tout Si bon, tú llamas a Dios realmente, sinceramente, Dieu a répondre. Dios te va a contestar.
En tant qu'intercesseur, Siendo intercesores, faut nous connaître ça, tenemos que entender faut nous eso. croire ça, Tenemos que creerlo. que nous va perdre temps nous Que les no prier. estamos perdiendo nuestro tiempo cuando estamos orando. Que l'or pour les bon Dieu pour bagay, Que cuando llamamos al Señor por un motivo, Dieu a répondre. Dios nos va a contestar. L'or relé Dieu pour bagay, Cuando tú llamas a Dios por algo, Dieu a répondre. Dios te va a L'or contestar. mandé Dieu un bagay, Cuando tú le pides a Dios algo, Dieu a répondre. Dios te va a contestar. Non, les réponses Dieu ba ou n'a pas remel. Pero la respuesta que Dios te va dando puede ser que a ti no te gusta, Mais Dieu dit la répondre. pero Dios te dice que te va a contestar. Amen. Dieu a répondre. Dios te va a contestar. Même façon de répondre yo ka différent de façon pour te relé là. Pero la forma que Dios te va contestando puede ser que es una forma, o sea, no es lo que tú estabas esperando, no es la respuesta que estabas esperando. Pas ça me dit comme ça. Façon que Dieu répond nous hein, et que non pas façon sortir relé. Ou relé il dit m'a répondre. Mais façon relé là, que non pas façon ça le répondre. O sea, okay, la manera que le llamaste al Señor puede ser que no es esa forma que te contesta. Dieu dit comme ça l'en relé, Dios dice, cuando me llamas, m'a répondre. yo te voy a contestar. Mais il commence à dire comment la répondre. Pero él empieza a decirte cómo él te va a responder. Il dit m'a montrer des choses Él te dice que yo te voy a mostrar cosas que ou pas connaît. que tú no Il dit conoces, des grandes choses que ou pas connaît. grandes cosas que no conoces. Une façon de répondre, c'est de montrer des choses. Una de las formas que Dios nos contesta es mostrándonos cosas. Et pas toutes les oreilles dire qu'on va le temps de parler ensemble avec. No todo el tiempo que cuando... Et pas toutes les oreilles dire pour répondre qu'on tendait, on voit de parler ensemble Que avec. cuando Dios nos va contestando, que vamos a escuchar una voz audible. Si vous voix audible ou obtenir ou qu'a fait toute voix obtenir. Si tú estás esperando una voz audible, puedes esperar mucho tiempo. Si vous obtenir pour dire paraître, il parle clairement, il dit que oui, c'est ça me voulait puis il chita discuter ensemble avec qu'a fait pile t'obtenir. Bueno, si tú estás esperando que Dios se aparece, o sea, te habla con una voz audible, bueno, tú puedes pasar tiempo esperando esa respuesta. Moun qui conduit, Las personas que saben manejar, les nous sorti dans la rue, cuando salgamos en la calle, nous avons des signes qui pour indiquer nous hay señales que nos indican, que parler ensemble avec nous. que nos habla. Là où on lumière rouge, Cuando a una luz roja, ou dit que lumière ça indique qu'il dit camper ou pas si vous avancer. tú te das cuenta que esa luz te dice, bueno, tienes que detenerte. Lumière pas une voix pour le parler, Esa luz roja no tiene una voz audible mais para mais hablarte, elle dit un bagage. pero te dice algo. À travers yeux ouais ça A signe. través de tus ojos tú puedes ver lo que te dice esa luz roja. Si lumière verte ou connaît Si- qu'elle dit pour mettre passer connaît. Si la luz es verde, te indica que tú puedes pasar ahora. Même j'ai un pile signe de yo qui parler ensemble avec nous. Asimismo que hay muchas señales que nos habla Sans voix pas sortir là-dedans. sin voz audible. Amen. Est-ce qu'il n'a pas suivi jusqu'à maintenant? ¿Me están siguiendo hasta ahora? Amén. Amén. Todo claro. Amén. En tant qu'intercesseur, Siendo intercesores, faut nous tendre les dire parler. tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. La voix de Dieu pas venir tout le temps audible. No todo el tiempo que la voz de Dios nos va a llegar audible. Bon Dieu parle avec signe. También Dios habla a través de señales. Il dit m'a montrer des choses Te à dice venir. que yo te voy a mostrar cosas grandes Il dit que ou pas que connaît. tú no conoces. Il dit relève dans Jérémie 33, 3, il dit que relève m'a montré des choses grandes que ou pas connaît. Il va dire m'a parler, il dit m'a répondre
Mais elle dit m'a répondre, elle dit m'a montrer des Ok. choses. Dice en el libro de Jeremías 33:3 que llámame y yo te voy a contestar y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Él te dice que te va a mostrar cosas. A veces cuando llamamos al Señor, cuando oramos, Dios nos contesta a través de cosas, nos muestra cosas, Signal. señales. Et pas toutes les comprendre signal yo, No todo el tiempo que vas a entender las señales. mais c'est job ou pour continuer prier pour dire explique ça. Pero tu tarea es seguir orando para que Dios te explique qué es lo que Él quiere decirte. Nous allons dans Job 33, Vamos ahora en el libro de Job 33. amen. Vamos ahora en el libro de Job. 33, Job 33, 33, verset 14, 15. versículos 14 y 15. Ok, 14 y 15. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Après, il encore verset 14 avec 15 là. Vamos a leer de nuevo los versículos 14 y 15. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Amen. Dans verset 100 encore, nous voyons que Dieu parle. En ese versículo podemos destacar que Dios habla. Il parle de plusieurs façons. Él habla, él nos habla en varias formas. Il dit dans vision, dans rêve. Él nos dice que Él nos habla a través de sueño y también a través de visión nocturna. Des fois, vision, soit rêve, et pas voix qu'entendez. A veces los sueños y las visiones, no necesariamente que tú vas a escuchar una voz. Et tant que des fois, qu'on voit son film qui a passé devant. A veces que tú lo ves como una película, Mais ça qui arrive, tu pas comprendre. pero puede ser que tú no entiendes. Parce que dans partie ça, il dit à tout qui dit parler, à still mon yo pas comprendre. Porque dice en ese mismo versículo, aunque Dios hable, pero el hombre no entiende. Ça est important. Ça veut dire, pile fois, nous prenons penser, c'est dit pas répondre, mais c'est vraiment nous qui pas comprendre. Eso es muy importante. A veces pensamos que Dios no nos contesta, pero realmente es nosotros que no entiende realmente la respuesta. Parce que, donc, pile fois, forme réponse ou t'attendre, c'est pas comme ça de répondre. Porque muchas veces que la forma que esperemos que Dios nos conteste no es la forma realmente que Él nos contesta. Parce que Dieu, c'est Dieu. Porque Dios es soberano. Mais c'est job ou si pas comprendre pour continuer frapper porte là. Pero es tu asignación si tú no entiendes que tú sigues golpeando la piedra, tocando la puerta hasta que Dios te lo revele. Amen. Nous allons Jean. Vamos ahora en el libro de San Juan 16, verset 13. San Juan 16. Juan 16, versículo 13. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amen. Gon verset, gon
Une traduction qui dit m'a montré les choses à venir. Hay una traducción que dice así, que yo te voy a enseñar las cosas que han de venir. Là encore, on a pour plusieurs fois, bon Dieu parler, il dit la répondre, il dit qu'il a montré nous. Podemos también destacar en ese versículo que Dios nos dice que Él nos va a contestar a través de como de visión, que Él nos va a mostrar algo. Dieu c'est expert dans montrer nous des choses. Dios es experto en mostrarnos cosas. Mais c'est job pour apprendre, déchiffrer, pour dire bon, compréhension pour comprendre ça veut dire. C'est job si pas comprendre, il faut demander dire pour montrer ça veut dire. Es tu asignación, es tu tarea, si tú no entiendes, para que tú ores a fin de que Dios te dé revelación, te enseñe, te enseñe que realmente lo que Él te quiere decir. En tant qu'intercesseur, il faut toujours attentif pour percevoir ça Dieu dit. Siendo intercesores, tenemos que siempre estar atento À ça, bon Dieu va le montrer. a lo que Dios nos va a mostrar. L'on prier, Cuando tú vas a orar, l'on intercéder, cuando tú estás intercediendo, Dieu a répondre. Dios te va a contestar. Mais Dieu dit la montrer des choses. Pero Dios te dice que te va a mostrar cosas. Mais il faut attentif avec ça, Dieu va le montrer là. Tú tienes que estar atento a lo que Dios te va a mostrar. Parce que si Dieu a montré yo, Pero esas señales que Dios te va a mostrar, li ka vle di n'importe 10,000 bagay. On seul signe Dieu montre ka vle di 10,000 bagay. una señal puede On seul bagay Dieu montre li ka vle di 10,000 bagay. Okay, una señal que Dios te muestra puede tener multitudes definiciones. Et ça qu'il faut besoin cet esprit pour enseigner ça vle di. Es la razón por la cual que tú necesitas al Espíritu Santo que te enseñe, Ça vle di. El significado de eso, de las señales. L'on al prier, Cuando tú vas a orar, li di l'on prier, Dios te dice, cuando tú oras, croire crees que ou recevoir réponse là. que ya recibiste la respuesta. L'on prier, il faut croire que Dieu répond. Cuando tú estás orando, tú tienes que creer que Dios te contesta. Mais si Dieu dit il répond, il va montrer des choses. Pero si Dios te dice que cuando Él te contesta, que Él te va a mostrar cosas, Job Paul, au fin prier, tu tarea cuando tú terminas de orar ou soit l'on prier, o cuando tú estás orando, faut attentif Tu tienes- avec ça, Dieu va le montrer. tú tienes que estar atento a lo que Dios te está mostrando, te va a mostrar. Parce qu'il dit, m'a montré des choses, il m'a enseigné des choses qui ou pas connaît. Porque Él te dice que Él te va a enseñar y Él te va a mostrar cosas ocultas que no conoces. Chaque problème en pile, chaque problème pour nous des fois, Uno de los problemas, chaque problème pour nous des fois, uno de nuestros problemas, des fois, a veces c'est parce que les Dieu montrer nos bagages là, es porque cuando Dios nos muestra algo, nous penser faut nous te connaître bagages là. pensemos ya que teníamos que entenderlo. Dieu dit ça m'a montré yo, Él te dice que esas cosas que yo te voy a revelar, que yo te voy a mostrar, c'est des choses occultes son cosas ocultas que ou pas connaître. que tú no conoces. Ça veut dire li normal que Dieu montre un bagage pour pas comprendre. Eso significa, eso es normal que Dios te muestre algo y realmente que tú no lo entiendes. Parce qu'il dit son bagage qui occulte. Porque el mismo Dios dice que son cosas ocultas que te vas a mostrar. Mais il dit que m'a enseigné tout. Pero Él te dice también que Él te va a enseñar. Él te lo va a enseñar. Il dit job ou même c'est pour attentif
Dios te dice que tu tarea es que tiene que estar atento. Yo posso mandar explicação, Tu trabajo es pedirle la explicación de eso. parce que ça le montre la son bagay ou pas connaît. Porque realmente lo que Él te ha mostrado son cosas ocultas Pour para ti. bagay nouveau que ou pas Son connaît, cosas nuevas para ti. que ou pas connaît. Realmente que no tenía conocimiento. Et ça que fait l'occulte pour. Es la razón por la cual que son ocultas para ti. Amen. En tant qu'intercesseur, Si. Dieu a montré des choses que ou pas même gen compréhension de. Siendo intercesores, tenemos que entender. Attends. En tant qu'intercesseur, Dieu a montré des choses pour pas aucune idée de yo. Siendo intercesores, Dios te va a mostrar cosas que realmente es que no va a tener idea, Qui pas lo fait que sens pour. que no tendrá sentido para ti, Parce que c'est des choses occultes. porque son cosas ocultas Il dit que ou pas connaît. que tú no conoces. Mais la Bible dit parler une fois, elle parle deux fois, mais les hommes pas comprendre. En la Biblia Dios dice que Él habla una o dos veces, pero el hombre no entiende. Il dit les hommes pas percevoir ça dit. El hombre no tiene capacidad para percibir lo que Dios le ha revelado, le ha dicho. Dit parler, Dios habla. il pas dit il parler à voix audible. Él nunca ha dicho que él había hablado con voz audible. Non, Job 33. En el libro de Job 33. Il dit que Dieu parlait à travers des visions, des songes, Él dice que Dios habla a través de sueños y de visión nocturna, mais il dit que les hommes pas percevoir ça dit. pero el hombre no entendió. Gon version qui dit percevoir. Hay una versión que dice percibir. Si nous cherchons définition percevoir, et même mon bagay que vous regardez, Si buscamos la definición de percibir, podemos que como que algo que vemos et vous comprenez sans mot pas parler. y ya tú lo entiendes sin palabra. C'est-à-dire, en tant qu'intercesseur, il faut nous développer l'esprit nous pour nous percevoir ça dit. Siendo intercesores, tenemos que desarrollar nuestro espíritu para que entendamos lo que Dios, cuando Dios nos habla, Pour nous percevoir ça dit. para que podamos percibir lo que Dios nos dice, nos habla. Dieu promet qu'il a répondre les nous. Dios nos promete que Él nos va a contestar cuando clamamos a Él. Et Dieu l'a montré nous des Y choses. Él nos dice que Él nos va a mostrar cosas, Des choses que nous pas connaissons. cosas ocultas que no conocemos, Des grandes choses grandes cosas que nous pas connaissons. que no conocemos. Mais Dieu dit l'a montré nous. Pero Dios nos dice que nos va a mostrar esas cosas. Quand Job pas nous c'est pour nous percevoir ça dit montré nous. Pero nuestra tarea es que aprendamos a percibir lo que Dios ya nos va a mostrar. Nous allons dans Habakkuk 2 verset 1. Vamos ahora en el libro de Habacuc 2. Habacuc 2. Habacuc 2, 1. Habacuc 2. Ok. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Si on l'autre version de Khalil, Si alguien tiene otra versión, lo pueden leer. Otra versión para ver qué dice. pastor, Mi mente abierta. Habacuc capítulo 2. 1. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Yo tengo una por si acaso, a cuarta aquí. Está bien. Sobre mi guarda estaré
y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Repito, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Muy bien, amén. Ok, yo tengo otra versión que dice así, la versión Dios habla hoy. Estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Esa es la Yo tengo versión otra. Dios habla hoy. Yo tengo Dale. otra diferente. Dice Dale, así, Eric. me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Ahí. Así, amén. Ok, Amén. lea el tuyo otra vez, la versión tuya. Otra vez. Eric, Dice, otra vez. me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Yo creo que tengo una diferente. Dale, Robinson. Estoy tomando nota de sus Amén. versiones. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos. On a parlé de faut nous développer sens non spirituel, nous faut nous développer esprit non pour nous percevoir les dits parler avec nous. Estaba hablando ahorita de que tenemos que estar, Faut nous desarroller que tenemos- esprit non que pour tenemos nous que percevoir ça dit. okay, que tenemos que desarrollar nuestro espíritu para que aprendamos a percibir los dichos de Dios. Prophète là Habakkuk dit comme ça la kembe tête li en alerte. El profeta ahora nos acaba de decir que él estará atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto. Ça dit gon job pour faire ou même. Entonces, eso significa que a ti te toca hacer una tarea. L'orele dit Cuando tú llamas al Señor, qu'il faut camper en alerte pour nous Ahora pendiente. ahora tú tienes que estar pendiente, tú tienes que estar atento y vigilante. Prophète là dit un bagage important. El profeta dice algo muy importante. Li pa di la a pendiente pour li tande sa didil. ¿Cómo? Li pa di ki la pan alerte pour li tande sa didil. Leyenda, Non. para ver qué me dice. Traduis-moi si fini mata. Li pa di ki la en alerte pour li tande sa didil. Él nos dice que él estará atento para escuchar lo que le dice el Señor. Li di ki la en alerte pour li wè sa di ap di. Ah, ok. Sí. Eso que te digo. Él dice que él estará atento para ver qué le dice el Señor. Ba kon si nou tande samedi. Yo no sé si ustedes escuchen lo que yo acabo de decir. Prophète la di la pan alerte pour li wè sa di ap di. El profeta dice aquí que él estará atento para ver qué le dice el Señor. C'est li connaît Dieu ka parler ensemble avec des choses qu'il a montré. Eso significa que él entiende, que él sabe que Dios le puede hablar a través de señales, a través de cosas que le va a mostrar. La majorité prophète yo c'est nous connaissons monde qui ont vision. La mayoría de los profetas sabemos que son personas que ven, que tienen visiones. Ça veut dire les ont vision yo get comprendre ça dit. Eso significa cuando ellos ven una visión, ya ellos entienden qué es lo que Dios les quiere decir.
Et ça fait Dieu dit écrit vision. Es la razón por la cual que Dios dice, escribe las visiones, escribe la visión, Parce qu'il a une signification. porque eso tiene un significado. Ça dit là, en tant qu'intercesseur, il faut pendiente, il faut en alerte pour ça dit. Eso significa, siendo intercesores, tenemos que estar atentos, vigilantes, para ver qué nos dice el Señor. Premièrement, et pas pour tendre ça dit. Primeramente, no es para escuchar lo que dice el Señor, Mais pour ça dit. sino para ver qué le dice el Señor. Ça dit avec Dieu spirituel, Eso significa con tus ojos espirituales, Dieu va montrer des choses. Dios te va a mostrar cosas. Parce qu'il dit, il m'a montré. Porque te dice, llama a mí y yo te voy a mostrar cosas. Il dit, m'a montré des choses. Él te dice que yo te voy a responder, yo te voy a mostrar cosas. Yo te voy a responder mostrándote cosas. Nous lisons dans Habakkuk 2, verset 1 là, Acabamos de leer en el libro de Habacuc 2, 1, que le prophète l'a dit la pendiente pour le ça dit y Abdil. el profeta nos dice que él estará atento, pendiente, para ver qué le dice el Señor. Parce que sous pas en tant qu'intercesseur, sous pas pendiente, sous pas en alerte ou qu'à ça dit. Entonces, como intercesores, si no está atento, si no está pendiente, puede ser que puede ser que tú no llegas a ver lo que te dice el Señor. Nous, ouais, dans Job dit comme ça qu'il parle une fois, des fois, mais homme n'a pas percevoir. Vemos en el libro de Job que Dios dice que él habla 1 y 2 veces, pero el hombre no entiende. Ça nous sûr que Dieu répond, Dieu parle. Estamos seguros que Dios habla, que Dios contesta. Ça nous va sûr qu'est-ce que homme n'a une capacité pour percevoir ça. Lo que no estamos seguros es que si el hombre tiene la capacidad para entender Percevoir o percibir ça dit. lo que le ha dicho el Señor. Parce que sous pas en alerte, Porque si tú no estás atento o pendiente, ou miss ça dit. tú no vas a llegar Ou miss ça dit. a ver lo que, o sea, a escuchar lo que te dice el Señor. No vas a poder llegar a escuchar o a ver lo que te dice el Señor. M'konde des fois, A veces yo escucho il y a des gens qui disent là on bagay fin passé, que hay personas que dicen, cuando pasa algo, il dit ah on te senti on bagay ou soit me wow on te bon rêve, on font rêve mais ou pas comprendre. ellos siempre dicen, pero yo lo sentía, yo tenía una visión, pero no podía entender la visión. C'est parce que ou pas comprendre, Entonces, porque tú no pudiste entender esa visión, ou pas ka changer bagay là. Dios no podía cambiar el rumbo de esa cosa. Parce que Dieu montre des choses pour une raison. Porque Dios te muestra cosas por una razón, Soit pour le changer, sea para cambiar esa cosa, ou soit pour avertir ou pour ka conforter. o sea para advertirte, para confrontar, para darte consuelo. C'est l'important pour les Dieu montre des choses. Eso significa que es muy importante que cuando Dios te muestra algo, Faut pendiente pour ka ouais ça l'a dit. tú tienes que estar pendiente, tú tienes que estar atento para ver qué te dice el Señor. En tant qu'intercesseur, l'aurélie dit, Como intercesores, cuando llamamos al Señor, faut pendiente en alerte pour tendre pour ouais ça l'a dit. tú tienes que estar en alerta para escuchar y para ver qué te dice el Señor. En pile bagay que nous fait ou soit des excitos que nous fait dans vie non.
Nan vi nou. Ah, perdón, ok. Alcanzamos muchas cosas, o sea, mi esposa y yo alcanzamos muchas cosas en nuestra vida Paske di montre nou, api nou te kompren yo, api nou aksyone. es porque primeramente Dios nos muestra y luego tuvimos la capacidad de entender esa cosa y luego actuamos sobre esa cosa. Ou swa de choses ke di montre nou, O sea, cosa que Dios nos muestra, ke nou priye pou yo. que estábamos ya orando por esa cosa. Ça me dit des choses que di montre nou. Ok, disculpe. Cosa que Dios nos muestra Nou priye pou sal montre nou, y oremos por esa cosa api nou obtene sal di montre y nou. lleguemos a obtener esa cosa. Ça di fò nou atento ke di ap montre de Eso choses. significa, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes que Dios nos va a mostrar cosas. En tant que TCC Comme- di ap montre ou de choses lo ap priye. Como intercesores, tú tienes que entender que Dios te va a mostrar cosas cuando estás orando. Lo fin priye pou bagay, Cuando terminas de orar por algo, di pal bo sinyal. Dios te va a dar señales. E menm jan ou moun kap priye pou salvasyon ou moun, Así como una persona que está orando por la salvación de una persona ou de yon fami. o por una familiar, Lel fin priye pou moun nan, cuando termina de orar por aquella persona, por esa persona, fò la tan de sinyal ki pal pase. tiene que estar atento, tiene que estar vigilante, que abra señales, que van a suceder señales. De fwa, A veces, menm moun sa ko priye pou li, esa misma persona que tú estabas orando por ella, si son fami yo swa ki priye ou kap viv nan ka ansama vo, sea una persona o una familiar que está cerca de ti ki viv nan menm ka avo o menm, que está viviendo contigo, ou ka remake ke moun sa vin violent ou swa pa vle wè avèk zil. tú puedes notar que esa persona como se vuelve como violenta y no quiere verte. Se paske fos ki ata moun nan, Es porque la fuerza que tiene esa persona atada, li konon son enemi pou li. esa fuerza sabe que tú eres su enemigo. Paske el konen ki wap priye pou moun sa, Ouais. el konen de pou kontinye kon sa wap jwen rezultat. Porque esa fuerza sabe que tú estás orando por esa persona y sabe que si tú sigues orando por esa persona va a ser libre. Sa di lo wè fos rezistans, so swa lo wè moun reagi kontou, Eso significa cuando veamos resistencia, lo wè moun sa vin agi kontou, cuando veamos que esa persona se pone en contra de nosotros, sa se yon sin ki priyo yo gen efek es una señal que tus oraciones tienen efectos nan moun en spirituel el la. mundo espiritual. Se sak fe esprit ki ata moun sa yo de Es fwa, la razón por la cual ese espíritu que tiene esa persona atada yo tourne violent paske yo wè wap fe yo gen. se vuelve violentos porque ese espíritu inmundo se da cuenta que tú le estás haciendo guerra. Kontinye priye. Tú tienes que seguir orando. Pi go di pou mwen sityasyon pa chanje. No te detengas. No digas que, ay, Dios mío, esa situación no va a cambiar. Sityasyon ap chanje. Esa situación, claro, se va a cambiar. Lo wè fe noa, Cuando hay oscuro, lo el fe pi noa, matin se le jou, li bal fe jou. eso significa que se va a amanecer. Sí. Me di el fe pi noa, se ki li bal fe jou. Cuando se hace más oscuro. ¿Cómo lo dice? Oscuro. Cuando se hace más oscuro, así que se dice. Sí. Ellos entienden. Tienen que dar. Oscuridad. Sí, Cuando está más oscuro es cuando va a amanecer. exactamente, gracias. Ujú. Se di an tan ki intercesseur, Como intercesores, victoire se nan men nou l toujou ye. la victoria está en nuestras manos. Paske sa ka ve nou, Porque el que está con nosotros pi fo paske sa ka ve. es mayor que el que está con ellos. Fò nou konfida ke victoire
toi et nous-mêmes qui toujours gagné. Tenemos que ser confidentes. Sí. Tenemos que tener una confidencia. Así que la victoria Es nuestra. Convicción. Sí, convicción. Sí. Confianza. Confianza, convicción, sí. Et comme l'est arrivé, Como ya, bueno, se acabó ya son las 9:31. et n'a campé thème nan là, Lo vamos a finalizar ahora. mais ça m'vle nous apprendre dans samedi jeudi Pero lo que yo quiero que ustedes aprendan hoy ou vin plus conscient o estar más consciente que l'on prie que cuando tú oras, que Dieu répond. Dios siempre contesta. Qui ça ou pas comprendre, Quizás que tú no pudiste entender, mais Dieu toujours répond. pero Dios siempre contesta. Qui ça ou Dieu pas te répondre dans la forme que tu attends pour répondre. Quizás Dios no te contestaste en la forma. Contestó. Quizá Dios no te contestó en la forma que tenía, Que tú estabas que esperando. tú estabas esperando. Mais Dieu toujours répond. Pero Dios siempre contesta. Si ou pas comprendre ça, Dieu répond non, Si tú no entiendes la forma en la cual Dios te ha contestado, c'est job pour continuer à prier pour dire révélo ça le veut dire. es tu tarea seguir orando para que Dios te dé una revelación de eso, el significado de eso, de la visión. Même Jean Len sorti dans la rue, hein, Así mismo, cuando salgamos en la calle, nous en pile signe como vemos muchas señales qui a parlé ensemble que avec nous. nos habla, La dit fait à droite, te dice a la derecha, la dit pas pipi là, te dice que no puede hacer pipí aquí, il dit pas jeter fatra là. no bota basura, Mais c'est des signes qui a parlé ensemble pero avec son nous. señales que nos está hablando. Dans la vie naturelle, nous, chaque jour, nous sortons dans la rue, il y a des signes qui a parlé ensemble avec En nuestra vida natural siempre hay, cuando salgamos en la calle, siempre hay señales que nos hablan. nous. Comme ça que dans le monde spirituel, la Dieu a utilisé des choses, des signaux pour parler ensemble avec nous. Así mismo en el mundo espiritual, Dios usa cosas, señales para hablarnos. Ou qu'à prier, Puede ser que tú estás orando, ou prêt pour prier pour un problème qu'on gagne, estás listo para orar por un problema, por lo que tú estás pasando, por una situación por la cual tú estás pasando. mais pendant prier, Pero mientras estás orando, et ou un cousin qui photo le paraît dans mind. y tú tienes un primo y de repente tú ves una foto de ese primo. Mais en pile fois, ou même ou slow, il faut qu'à trop dans problème pour là. Muchas veces cuando nos enfocamos mucho en nuestros problemas, Ou penser c'est mind ou qu'à penser comme ça. tú piensas que es tu entendimiento o tu mente que te está enviando cosas. Ou pas faire casse avec. Tú no le hagas caso a esa visión, a esa foto. Ou soit après 2-3 jours, soit des semaines, ou tant de que cousin ça mourir, ou soit un accident, exemple comme ça. Un ejemplo, y después de 3 o una semana, escucha que se falleció el primo. Mais parce qu'on pas attentif avec ça, Dieu t'a dit, elle était qu'à utiliser pour sauver mon ça. Eso ocurre porque no estaba atento a lo que Dios le estaba mostrando. Qui ça, bon Dieu, t'es besoin de prier ensemble à mon ça pour le sauver, là, avant de mourir. Quizás Dios quería que usted orara por esa persona para evitar esa muerte Ou soit pour le sauver avant de mourir. o para salvar a esa persona Avant antes de morir, para salvarlo. Mais ou même, tu penses que la situation pour la plus urgente. Pero tú pensaste que tu situación, este problema por el cual tú estabas pasando, estaba más como importante.
Des fois, situation qui ont passé pour une situation de muerte, li, A veces estamos pasando por situaciones, pero no son situaciones de muerte. gen l'autre situation qui est plus urgent. Hay situaciones peores, más urgentes. En tant qu'intercesseur, Como intercesores, l'on paraît devant Dieu, cuando nos presentamos delante de ou Dios, ka vini pour un bagay, puede ser que tú vienes para algo Dieu bon l'autre y bagay. Dios te da otra cosa. Parce qu'on sont intercesseur, Porque tú eres un intercesor. Dieu a use ou Dios te va a usar. pour salvar vida, pour sauver monde. Dios te va a usar para salvar vida, para salvar vidas. Mais ou même qui n'en mêle déjà, Pero tú que estás ya en sus manos, les ou piro qui pour sauver le manger que no, demain. él te dice que bueno, no tienes que preocuparte por lo que tú vas a comer mañana. Il dit ça non même ou même Parce- on en mêle il contrôle ou déjà. Porque ya él tiene control de todo, tú estás ya en su mano. On intercesseur, Un intercesor, 90% prière supposé pour l'autre monde. 90% de sus oraciones deben ser para otras personas. On intercesseur, 90% prière pas qu'à peut-être il après 10% pour l'autre monde. Un intercesor, 90% de sus oraciones no puede ser por sí mismo, sino por otras personas. Parce que la intercédé pour l'autre monde. Porque él está intercediendo a favor de otros. Parce qu'on pas qu'à intercéder peut-être. Porque tú no puedes interceder por ti mismo. Ou qu'à prier peut-être. Tú puedes orar por ti. Ou qu'à demander dire des choses. Tú puedes pedir algo por ti Mais mismo. signification intercession, on va dire ou aller intercéder peut-être. Pero el significado de la palabra interceder no significa, Il va dire ou aller prier peut-être. no significa que tú vas a orar por ti mismo. C'est ponerte en la brecha por algo o alguien. Sí, dice que ponerse, intervenirse a favor de alguien, de otra persona. Así que à soi m'exhorter nous pour nous percevoir, pour nous attentifs à ça Dieu a montré nous. Así que esta noche les exhorto a que estemos más atentos a lo que Dios nos está mostrando. Gen moun a soya Hay personas esta noche qui nous parlent des visions. que abran visiones À cause de ça nous parler. o sea, a causa de esa charla, De ça que nous parler. de lo que acabamos de hablar esta noche. Parce que Dieu son Dieu qui confirme parole. Porque Dios es un Dios que confirma su palabra. Léo prêcher vérité, Cuando tú estás predicando la verdad, Dieu a confirmé. Dios va a confirmar esa verdad. Dans la Bible, dans Marc 16, En la Biblia, en el libro de Marcos les 16, disciples t'ont prêché, t'as allé tout côté à prêcher, dice así que los discípulos predicaban el evangelio en tout côté, ¿cómo decirlo? iban a predicar en todos los lugares, y el Así. Señor estaba con ellos confirmando Mando la la palabra. Ça, c'est clé pour les ou parler chouf. Eso es la llave que nos muestre cuando realmente estamos predicando la verdad. Et parler ou prêcher théologique ou comprendre. No es cuando tú estás predicando ¿cómo es? Tout théologie ou, ça veut dire que les gens comprennent. No es cuando tú estás predicando, no es cuando tú estás predicando cosas realmente que no es la verdad. Ou qu'à parler de Dieu, Tú puedes estar hablando de Dios, mais pas chouf. pero no son realmente la verdad, Parce que ou parler selon gens comprennent. porque tú estás hablando de cómo tú lo piensas, de cómo tú lo entiendas. Mais l'on parle selon le Saint-Esprit, Pero cuando tú le hablas según el Espíritu Santo, Dieu a confirmé par lui. Dios va a ir confirmando su palabra. À soi, je prie pour nous. Esta noche yo oro por ustedes, Moun qui pas qu'on gen rêve yo, las personas que no tienen visiones, sueños, que yo va commencer gen rêve. que Dios va a empezar a darle visiones. Ou pas ka bay so pas gen, Tú no puedes dar de lo que tú no tienes, mais ou ka bay so gen. pero tú puedes dar de lo que tú tienes. Madame moi qui ensemble avec moi, Mi esposa que está conmigo, li son dreamer. mi esposa es una
soñadora. Moi, son dreamer, m'a fait rêve même ensemble avec elle. Pero yo soy un soñador, pero no como ella. Elle fait rêve, la expliquer. Cuando Dios le da una visión a mi esposa y ella me está explicando la visión, me está sí. Moi, Dieu bonne capacité pour comprendre rêve. Dios siempre me da la capacidad de entender la visión de su visión, la visión de mi esposa. C'est de gen gift ça yo. Eso significa que también hay ese don. Si nous ka gen gift ça yo, Si podemos tener ese don, esos dones, Dieu vle l'autre monde gen gift ça yo. Dios quiere que otra persona también tenga esos dones. Le m'a prié pour nous, Cuando yo estoy orando por ustedes, m'a prié pour nous gen ça qui m'pa gen. yo no voy a orar por lo que yo no tengo. M'pa ka ba nous ça m'pa gen. Yo no puedo darte lo que yo no tengo, Mais ça nous gen nous ka bay pero lo que tenemos le podemos darle a ustedes, parce que c'est frère nous, porque somos hermanos, parce que son seule famille, porque somos una sola familia, parce que les biblique. porque eso es bíblico. Paul dit qu'on s'al pas de attendre pour les disciples pour le impacter des spiritual gifts sur eux. Pablo dice que no podía esperar a ver a los discípulos a fin de impartir Spiritual gift. los dones espirituales sobre ellos. Slem dit que moun qui pas kon gen rêve a su ap gen rêve, Cuando yo digo que las personas que no tienen ese don de visiones, que no tienen visiones nocturnas, yo commencé gen que rêve. van a empezar a tener Un visiones. confident de samedi, hein, Estoy muy confiante, tengo confianza de eso, parce que me connaît dim nan ap respaldam. porque yo sé que mi Dios me va a respaldar. Me connaît que ça me gen ka bay Yo moun. sé que de lo que yo tengo, que yo te puedo dar. Alors ce que fait mes yeux non côté Así, non élevé así que maintenant. levanta tus manos ahí donde tú estás, cierra Moi tus madame ojos, n'a prié pour. y mi esposa y yo vamos a orar por ustedes. OK, priez pour manata pour ka jeune don ça don rêve pour bien souvent. Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú estás sobre nosotros, porque tú estás sobre mí, Señor. Señor, de lo que yo tengo hoy, Señor, tú nos has dado poder, autoridad para impartirlo sobre, Señor, tu pueblo, Señor, para su edificación, para su crecimiento, Señor. Esta noche, Señor, puesto de acuerdo con mi esposo, Señor, venimos a impartir sobre ese grupo de intercesores que tú has levantado para ese tiempo, Dios mío, para la edificación, para el crecimiento, para exhibir tu belleza al mundo, Señor. Puesto de acuerdo con mi esposo, impartamos, Señor, ese don sobre ese grupo, en el nombre de Jesús, que hoy va a marcar un antes y un después, en el nombre de Jesús, que ellos van a empezar a tener visiones nocturnas, que usted va a empezar a mostrarles cosas ocultas que ellos no conocen, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En Jesus' name. Amen. Será tú. Mm, Será tú. ya, ok. Muchísimas gracias a todos.